¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Charlas Veterinarias, el podcast de medicina veterinaria para todos. Hoy contamos con la presencia agradecida de Delia Saleno, que es la presidenta de CEVE, que es la Confederación Empresarial de Veterinarios de España, y además es la presidenta de CEVE Balears, que es la Asociación Empresarial de Veterinarios de las Islas Baleares. Y nos viene con un tema interesantísimo para empezar este nuevo podcast de la asociación, que es nada más y nada menos que los cachorros de la generación COVID. Delia, buenos días, ¿qué tal estás? Y gracias. Buenos días, Guillermo. Bien, agradecida por estrenar este canal. Fantástico, aquí estamos, para empezar a mover contenido de una manera diferente dentro de la asociación de CB Baleares y en adelante, pues bueno, un participante casi cada semana, o sea que las perspectivas son interesantes. Pues nada, Delia, cuéntanos este tema tan interesante de los cachorros de la generación COVID. Pues sí, es un tema interesante que es verdad que no he oído hablarse sobre ello. Eh, es un fenómeno social que no nos los estábamos esperando, pero bueno, va ligado a todo este mundo emocional y la falta de abrazos, de cariño, de contacto social. Y lo que hemos observado todo este año, que hay una acogida mayor de perros, sobre todo cachorros, y la razón es porque hay mucha gente que vive sola o hay pues gente mayor que no tiene a nadie con compartir pues el día a día, ¿no? O gente que de toda la vida ha querido tener un perro, pero nunca ha encontrado el momento porque no podía dedicarle tiempo y ahora pues está en casa las 24 horas y sí que puede dedicarle este tiempo para educarlo y bueno, para tener este miembro de familia que tan deseado, ¿no? Muchas veces. Pero a la vez vemos o intentamos adelantarnos a acontecimientos en el futuro porque, claro, cuando se coge un cachorro, siempre estábamos muy encima los veterinarios, no solo sobre el tema vacuna, desparasitación, cuidados por la salud física pura y dura, sino también para construir una convivencia saludable y de buena calidad, ¿no? Y para esto, claro, la sociabilización de cachorro es fundamental, poner el cachorro en las situaciones de la vida real que va a tener los siguientes 15 años. Pero claro, en el contexto social actual de tantas restricciones, esto va a ser imposible. Lo que estamos muy preocupados es sobre todo por el tema de la sociabilización de estos cachorros porque no se puede juntar con otros perros, no puede jugar con otros perros, ni de su edad ni más mayores. No hay visitas a casa, los perros no están acostumbrados a recibir gente ajena del hogar. ¿Cómo van a reaccionar dentro de 3 4 años cuando esto va a ser lo normal? Van a tener un buen comportamiento, van a aceptar la entrada de extraños en el hogar o van a haber problema de agresividad. No lo sabemos. Estamos en un escenario totalmente nuevo, pero es importante plantearlo porque y no tenemos realmente todas las claves para poder prevenirlo. Y después, claro, ahora la gente está en casa. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo o porque tiene la empresa cerrada o porque está en ERTE y pasan muchas horas en casa. ¿Qué va a pasar cuando vuelven al trabajo y el perro, pues con 3 4 años, tendrá que de repente estar 8 horas, 10 horas solo en casa? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo lo va a aceptar? ¿Va a ser un estrés para este perro? Es muy importante intentar trabajar todo esta prevención de posible ansiedad por separación en un futuro. No es fácil, la verdad que no es fácil, es muy complejo y estamos en un escenario que nunca se ha dado. Pero lo que sí sabemos que los destetes tempranos aumenta estos riesgos de ansiedad por separación o riesgo
reaccionar mal a situaciones de estrés. Y por eso hacemos desde el mundo veterinarios, hacemos un llamamiento que por favor no cojan cachorros de menos de 10, 12 semanas, porque este es el periodo donde aprenden este lenguaje canino, puede jugar con los hermanos y de alguna manera se sociabiliza, aunque en un entorno más cerrado que en un entorno natural que era antes, en la calle y en los parques de perros. Pero por favor es muy importante porque hay mucha costumbre y a veces nerviosismo de coger el cachorro con 5 o 6 semanas y justo están perdiendo este destete natural que hace la madre y donde aprenden alejarse y poder aceptar, ¿no? A veces estas situaciones más estresantes, ¿no? Y eso es fundamental para poder tener perros más equilibrados. Si me permites, Delia, es que iba apuntando a medida que ibas hablando porque has soltado ya tres o cuatro preguntas que creo que son muy interesantes en los 5 minutitos que llevamos. Y yo creo que la gente que nos está escuchando, ya que este podcast realmente nace del mundo pues, de la medicina veterinaria, pero realmente es para cualquier persona, tanto si es del sector como si es una persona amante de las mascotas, con independencia de si tienen o no, porque en cualquier caso quizás están en la intención de tener una. Lo primero que se me ocurre quizás es, claro, lo que dices tú, es un tema poco conocido o no, o desconocido, o poco tratado. Quizás es interesante que, por decirlo de alguna manera, el cliente o el propietario de una mascota empiece a entablar este tipo de conversación con el veterinario o viceversa, o el veterinario le pueda interpelar para ver cómo está este tema y entre los dos poner este tema sobre la mesa, obviamente siempre por el beneficio de la mascota. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. De hecho, recomendamos que si toman la decisión de tener un perro, que se acerque a un veterinario y yo lo hable antes para poder hacer una buena elección, para poder conocer estos detalles, los primeros 48 horas en casa, cómo manejarlo el perro y evitar ciertos errores para que después no sean más difíciles de corregir. No, con el veterinario no se habla solo qué va a comer, cuándo va a comer y cuándo le vamos a poner la vacuna, sino em, todo este contexto de convivencia y educación de tanto el cachorro como de la familia, ¿no? Porque aquí la familia también aprende por el camino, ¿no? Como los padres, ¿no? Cuando tienen un niño aprenden por el camino. Y es importante pues saber ciertas cosas, por ejemplo esto de cuál es el momento idóneo para coger a qué edad, ¿no? Coger el Ujú. cachorro. También hablar sobre qué raza o qué tipo de perro encaja mejor con nosotros, con nuestro estilo de vida, porque es verdad que cuando los veterinarios detectamos las parejas imperfectas es tarde, porque ya el perro ya está en la familia, ¿no? Y a veces vemos pues perros muy nerviosos o demasiado grandes para personas mayores que lo tienen más difícil de manejarlos, o al revés, ¿no? Parejas muy jóvenes que les gusta hacer excursiones y se cogen un bulldog que no puede ir por la montaña, no podrá aguantar excursiones, ¿no? Pues estas cosas se pueden evitar preguntando al veterinario previamente. Delia, tú, con los años que llevas, evidentemente con la clínica veterinaria que tienes, em, ¿tú cómo percibes desde el punto de vista de las personas ese tipo de desconocimiento? Es decir, ¿crees que necesita la sociedad, por decirlo de alguna manera, incrementar su cultura, no evidentemente veterinaria, pero sí su cultura, su conocimiento sobre las mascotas que tiene? Sí, sí, por supuesto. Sobre todo ser conscientes que cuando quieren dar un paso, que pregunten, ¿no? A lo mejor quieren un perro, pero para su estilo de vida encaja mejor un gato, o un pájaro, o un conejo, o un acuario, no lo sé.
pero sí que es importante hablar antes con el veterinario para buscar qué es más adecuado para cada uno, para que después no tenga que hacer tanto esfuerzo de adaptación, porque el esfuerzo tendrán que hacer las dos partes. Si solo pedimos el esfuerzo al perro, por ejemplo, nunca van a salir las cosas bien. Entonces, aconsejarse antes y tener esto presente, ¿no? Que el veterinario no está ahí solo para cuando ya tenemos el animal, sino también para aconsejarse previamente. Y esto se da poco, desgraciadamente. Am, la verdad que tenemos gente que viene a preguntar y lo agradecen porque descubren detalles que no lo sabían, ¿no? Y lo hacen mucho mejor. Es que es fácil evitar ciertos errores porque nosotros vemos una y otra vez, ¿no? La gente que están cayendo en los mismos errores y simplemente por desconocimiento, porque no se imaginaban las cosas así, ¿no? Em, por ejemplo, hay algunas razas, siempre decimos que el Hollywood y el Disney a veces ha hecho mucho daño a ciertas razas porque las ha puesto en un piedestal o han creado una imagen que no es real, ¿no? Y esto pasó, por ejemplo, con la película de los 101 dálmatas, ¿no? Todo el mundo, pues, de repente querían un dálmata y el dálmata, pues, es un perro que no es tan pegado a la gente, es un perro un poquito más independiente y después la gente se sorprendía, ¿no? Es un perro fantástico, pero para los que saben lo que tienen entre las manos y no pedirle ser un perro faldero, porque nunca va a ser, ¿no? O Sí, con el sí. pastor alemán, ¿no? Tenemos esta idea romántica del perro policía y no es así, ¿no? El perro no viene enseñado, el perro hay que enseñarle eh, y, y no es que una raza es buena, otra raza es mala, para nada, pero se necesita conocer un poco los rasgos de cada raza para saber qué necesidades tiene, cómo cumplir estas necesidades, porque cuanto más cumplimos las necesidades naturales de la raza, menos conflictos de convivencia vamos a tener, menos estrés y al final pues estaremos más contentos las dos partes, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, me ha apuntado para charlar de una confrontación de conceptos que quizás es interesante, y es, por decirlo de alguna manera, un poco hablaríamos de las emociones humanas versus emociones animales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, em, ¿qué hay de parecido y de diferente, por decirlo de alguna manera, en las emociones que dispensamos una persona con otra o las emociones que dispensamos con nuestras mascotas? Buena pregunta. Las emociones dependen del sistema límbico. Y el sistema límbico es primario y está compartido en muchos animales, ¿no? Y en mamíferos lo tienen todos. No, no tenemos suficientes estudios para saber exactamente cómo son las emociones. Sabemos que incluso entre los seres humanos, cada uno sentimos de manera diferente ciertas situaciones, ¿no? Entonces, en el mundo animal, por supuesto que seguro que hay mucha diferencia, pero no puedo responder así de manera científica la diferencia entre uno y otro, pero lo que sí puedo responder que todos comparten pues, sentimientos de miedo, de placer, de ida, de pánico, ¿no? Ujú, Los sentidos, estos, las emociones primarias las compartimos. ujú. ¿Cuáles son las diferencias y los matices? Esto es muy difícil de responder, incluso entre ser humanos. Yo ahora mismo no podría describir todos los sentimientos tuyos, ¿no? Me resultaría difícil. Imagínate de un perro, de un gato. Em, lo que sí que sienten dolor y sienten pues emociones, ¿no? Alegría, tristeza, tienen enfermedades psiquiátricas, aunque no se llaman así en veterinaria, se llaman etopatológicas, ¿no? Son comportamientos patológicos, comportamientos patológicos, que algunos pueden ser de origen adquirido por aprendizaje y otros pueden ser a nivel orgánico, ¿no? De transmisión del impulso a nivel del sistema nervioso
o por alguna malformación en concreto o algún problema orgánico puro y duro, o un tumor puede producir un tumor cerebral, ¿no? Puede producir un trastorno de comportamiento. En perros mayores existe la degeneración cognitiva, ¿no? Se llama disfunción cognitiva, es decir, una especie de demencia senil, que no la llamamos tal cual, ¿no? Pero sí una degeneración de neuronas con pérdida de memoria, de encontrarse extraños, no reconocer ciertos sitios, perderse en sitios conocidos, ¿no? Todo esto está en el mundo animal. Está más estudiado en perros porque él convive más con nosotros y también la medicina del perro está más avanzada porque hay demanda, ¿no? De encontrar un diagnóstico. Eh, pero por supuesto no está tan desarrollada toda la parte de, vamos a llamarla psiquiatría, ¿no? En animales como en humanos, porque nos faltan un poco datos más fiables, ¿no? Tipo resonancia magnética funcional o, no sé, probablemente en el futuro habrán algunas máquinas o algunos aparatos que nos pueden dar ciertos datos clínicos que podríamos llegar a interpretar y saber un poco más, ¿no? Pero son Ujú. personas, es difícil poner un diagnóstico de Alzheimer. A veces no sabes exactamente si es, no es, hasta que no avanza mucho la enfermedad, ¿no? Queda mucho por estudiar en este Sí, sí, sí. campo. Sí. Claro, lo que sucede es que en el ser humano tenemos la tendencia a compararlo siempre con lo nuestro, ¿no? Es decir, en lugar de identificar algo nuevo, decir, oye, pues ¿cómo sería el Alzheimer en los animales? No, a lo mejor es detectar una patología nueva, lo que decías tú, se le asigna un nombre nuevo, se hace una similitud con el humano, pero evidentemente no son humanos. Te hacía la pregunta porque es posible que la situación, y volvemos a lo del COVID, se puede llegar a convertir en una de esas patologías que comentabas para la mascota. No lo sabemos. No sabemos todo este Por trastorno campo. de comportamiento me refiero. Sí, no, a trastorno de comportamiento, por supuesto, pero claro, cuidado que a veces lo que llamamos trastorno de comportamiento son comportamientos que molesta a las personas, pero no Mm, precisamente que sea un comportamiento, mm, mm, vamos a decir, patológico para la especie. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Un perro, pues va al campo y caza un conejo. Para las personas a veces esto es un problema ético y un problema, pues, difícil de llevar, pero para un perro es una cosa natural. Entonces, ¿es un problema de comportamiento? Para las personas sí. ¿Es un trastorno patológico? Pues no, porque es un comportamiento normal de la especie. Entonces, hay que hacer un poco de diferencia entre qué es molesto para los propietarios o para la sociedad que tiene contacto con el animal, y que es realmente patológico para el individuo, ¿no? ujú. Qué Y a veces le interesante. pedimos cosas que no deberían, a ver, y le pedimos cosas antinaturales y después, pues a lo mejor lo estamos consiguiendo, pero a lo mejor al perro le puede producir una frustración, un estrés, ¿no? Un perro que nunca se le permite ladrar, por ejemplo. ¿No? Porque molesta a los vecinos, pero igual en ciertos momentos el perro tiene razón, porque ha oído un ruido o porque sube alguien de noche por la escalera y lo normal es que él avise a la manada que hay un problema ahí que se acerca, ¿no? Pero claro, con el tiempo, pues el perro aprende que esto, pues a lo mejor molesta a los humanos, ¿no? Pero ¿esto es bueno para el perro o no es bueno para el perro? Pues puede llegar, hay perros que lo aceptan y hay perros que pueden sentir frustración para no poder manifestar su comportamiento natural, ¿no? Sí, sí. En este sentido, ¿es posible que queramos humanizar demasiado a los animales? Bueno, Que, sí, que- que no, que ser animales no implica que sea nada malo. Quizás es por eso que a lo mejor se intentan humanizar, ¿no? No lo sé. sí, se hace mucho, pero claro, ¿hasta qué punto?
esto puede influenciar en el estado físico del animal o en bienestar del animal. Ahí hay que encontrar el equilibrio. Em, hay que ir entre no sé, lo máximo para que las personas sean cómodas y lo mínimo para que el perro sienta frustración, estrés o malestar, ¿no? Y cada individuo es diferente, no hay una fórmula mágica para, para todo el mundo. Por eso es muy importante lo que estaba diciendo, em, que los perros aprendan de pequeño a aguantar bien cierta dosis de estrés, ¿no? Y esto sí que se consigue, lo que se han visto con los estudios, se consigue bastante bien con este destete natural que hacen las madres, y este destete se hace entre las 6 semanas y las 10 semanas. Lo que está ocurriendo es que la inmensa mayoría de los cachorros se quitan del nido a las 6 semanas y no consiguen tener este aprendizaje. Y ahí es donde empiezan los problemas. En condiciones normales, sin COVID, los estudios lo que indican es que 50% de los perros con destete temprano, es decir, antes de las 6, bueno, más bien antes de las 9, 10 semanas, sufren a lo largo de la vida ansiedad por separación. 50%, y es mucho. No tenemos estadísticas claras porque en España desgraciadamente no se hace estadísticas sobre las causas de abandono, pero en las clínicas veterinarias en muchas ocasiones nos están diciendo que tienen que dar el perro o que tienen problemas con los vecinos porque no lo pueden dejar solo en casa y han tenido visitas por parte de la policía que les han llamado la atención y tal, y todo es por un problema de ansiedad por separación. La ansiedad por separación no es un capricho y no es un tema fácil de arreglar. El perro siente miedo a quedarse solo. Es un problema patológico que muchas veces necesita incluso medicación ansiolítica y no es fácil arreglarlo. Lo que sí que vemos es bastante incomprensión por la sociedad sobre esta situación. Claro, al final, por tener tantos problemas de convivencia con los vecinos, pues se llega al abandono del animal porque se hace insostenible, ¿no? Y son roturas complicadas. No, la gente no está contenta por tener que dejar el animal, por supuesto, en estas situaciones. Lo están intentando, están luchando y se ven, pues, con un fracaso, ¿no? Y esto sí se puede evitar, os digo, se puede evitar en una inmensa cantidad por dejar el cachorro con la madre hasta lo ideal 10 semanas, ¿no? 2 meses y medio. Lo quitan con 1 mes y medio. Este mes de diferencia que nos parece una chorrada, pues es vital para evitar muchos problemas de comportamiento en el futuro. Sí, sí, sí. Qué interesante. O sea, claro, imagino que a la gente le gusta tener los cachorritos muy, muy, muy pequeñitos porque son muy bonitos, porque son muy... Pero claro, eso, como comentas, si lo he entendido bien, eso luego puede generar un efecto dominó que realmente si la gente lo conociera bien, podría ser un método preventivo. Es decir, quizás muchas visitas de las que podríais tener a futuro no las tendríais, ¿no? Me ha venido Sí. mientras hablabas también que hace poco, hace una semana, no lo recuerdo, creo que fue el Día Mundial del Abrazo o algo así, Ah, ¿no? sí. O que hay días mundiales de todo. Entonces, en época de COVID, cuando estamos realmente tan solos, para gente que esté sola y tenga una mascota, ¿cómo se... No digo tanto comparar, pero el hecho de poder tener a tu mascota, poder abrazarla, poder acariciarla, poder acurrucarla, eh, puede ser, obviamente, no es un sustituto, porque ya sabemos que las relaciones humanas evidentemente son distintas, pero quizás es una ayuda importante. Sí, mucho. Hay estudios hechos, no de ahora, del COVID, sino de antes, que el abrazar un perrito, un gatito, produce las mismas descargas hormonales y bioquímicas como abrazar un niño. Y esto da bastante, produce todo este bienestar, ¿no? En la gente. Y durante el COVID se ha hecho un estudio
por la cátedra de etología creo que fue la cátedra, es que ahora estoy dudando si fue la cátedra de etología de Barcelona o por Affinity, que tiene Mm. un grupo de estudio. Pero bueno, investigadores de Barcelona, ¿no? Han hecho un estudio sobre la influencia que ha tenido la mascota durante el periodo de confinamiento estricto que tuvimos en primavera del año pasado. Y más de 80%, no recuerdo exactamente, creo que era 82, 86%, una cosa así, de las personas entrevistadas reconocieron que fue un gran apoyo y que les ayudaron a pasar mucho mejor el periodo de confinamiento que si no hubieran tenido el animal. Y es mucho, es Sí, sí. mucho. Pues que es una fuente de bienestar. Y si además lo hacemos bien, uh, es que, es que ayuda muchísimo en muchos momentos. Sí, sí, está claro. Bueno, Delia, nos hemos puesto casi sin querer en media hora de charla, casi sin darnos cuenta. Para ir terminando, me gustaría, si puedes, que los has comentado al principio, pero así los dejamos como resumen, que nos dejes unos cuantos tips sobre lo que habría que tener en cuenta en esta época de COVID referente a los cachorros, lo que comentábamos, la generación de cachorros COVID. Pues primero de todo, preguntar al veterinario. Aunque no tengáis todavía veterinario, pues el que más confianza os dé, el que más cerca tenéis de casa, preguntar cuál es el animal más idóneo para el estilo de vida que tenéis, dónde se podría adquirir, cuál es la edad para cogerlo. Y cuando ya lo tenemos, ah, toda esta sociabilización, de alguna manera intentar hacerla, aunque no nos podemos juntar con otra gente y no podemos tener reuniones, pero al menos sacar el perro en distintas zonas, con distintos ruidos, que vean, pues no sé, gente pasar en bicicleta, en patinete, que esto sea lo natural, que no les parezca que no se asusten dentro de un año o dos, que saldrán a la calle de manera más habitual. Em, También pues todos los ruidos naturales de la zona donde vivís, ¿no? Si son coches, si son hay motos, y no sé, lo que sea, ¿no? Intentar acostumbrar lo máximo que se puede dentro del contexto a lo que es una vida social. Esto sería Ujú. lo muy importante. Fantástico. Pues Y nada, sobre bueno, todo, hemos, coger un cachorro antes de los 2 meses y medio, por favor. tomaremos buena nota. Bueno, ha sido fantástico. La verdad es que, sin duda, yo el primero, hemos aprendido muchísimo sobre este tema en esta época tan difícil que nos ha tocado. Comentar que, bueno, nos podéis dejar, evidentemente, todos los comentarios que deseéis y además lo agradeceremos en el cajetín mismo del podcast, del audio. Y comentar que también, muy probablemente, estos audios los iremos convirtiendo, bueno, que en realidad será vídeo, los iremos colgando en el canal de YouTube de CB Balears y que desde allí, igualmente también desde iVoox, desde donde colgamos el podcast, están las redes sociales de la asociación y que periódicamente irán apareciendo veterinarios aquí, con lo cual llegará un momento que casi casi no tendremos excusa para no poder hacer una pregunta a un veterinario, aunque no tengamos ninguno de confianza. Seguro que en las redes sociales de CB Balears encontraremos más de uno. Celia, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguro que nos seguiremos viendo por aquí. Y nada, un placer escucharte. Gracias, Guillem. Ha sido un placer. Fantástico. Pues nada, hasta la próxima desde nuestro podcast Charlas Veterinarias. Gracias.